Estás viendo Blogs de Fe, cambiando tu vida. Palabra de vida con Marcel Miranda en Blogs de Fe. Buenas noches, mis amados hermanos. Estamos una vez más aquí compartiendo el mensaje del Señor y esto es un privilegio. Sabemos de que no somos dignos, pero el Señor le ha placido darnos ese don, ese ministerio, y hay que saber administrarlo también. Así que hoy quiero llevar una reflexión, pero antes de llevar esta reflexión que el Señor me daba, voy a orar para que el Señor tome el control y sea el Señor hablando a través de mi vida. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Sabemos de que no hay ningún otro Dios digno de exaltación, digno de adoración, Señor. El único Dios verdadero, 3 veces santo, glorioso, majestuoso. Señor, te pido que hoy puedas usarme como un portavoz de tu evangelio para que pueda hacer rema, Señor, en la vida de las personas que vayan a ver este video. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te doy, amado Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta tarde quiero... Estaba estudiando un poco la historia de David y Jonatán, una historia que me marcó mucho, que me llamó mucho la atención, porque la amistad de David y Jonatán es una amistad con propósito, y eso es lo que el Señor me regalaba esta tarde. Una amistad con propósito, una amistad que tiene un propósito, es una amistad que nace del cielo, es una amistad que Dios pone, y como hijos de Dios debemos de saber ser buenos amigos, porque la palabra del Señor dice que en todo tiempo ama el amigo. Pero sabemos de que en estos tiempos la verdadera amistad escasea. La palabra amigos es una cosa que se lleva con mucha ligereza, pero en la Biblia encontramos una amistad que trasciende intereses personales. Y esta historia de David y Jonatán me llamó mucho la atención porque fue una relación de fe profunda, leal, espiritual y parte de un plan mayor. O sea, no fue casualidad, fue una amistad con un propósito eterno. ¿Cuáles fueron las cualidades por las cuales Dios permitió que hubiera una amistad así como la de David y Jonatán? Y uno era proteger el propósito divino en David. Jonatán fue clave para salvar la vida de David en varias ocasiones. David tenía un llamado real y especial que debía cumplirse. Segundo, era que se confirmaba y afirmaba el llamado de Dios. Porque Jonatán reconoció que David sería el rey. Pero para tomar un poco y que vayamos entendiendo un poco la historia de estos personajes, voy a leer rápidamente aquí en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, dice, quedó ligada con la de David. Dice, y le amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se le dio a David y otras ropas suyas, y hasta su espada, su arco y su talabarte. También vemos aquí en el capítulo 19, del 1 al 7, dice: y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, dice, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David de gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a tu Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová,
que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David y a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Entonces, volviendo al punto aquí, vemos que Jonatán entendía el propósito por el cual Dios había unido su vida con David. Pero dice, y lo amaba. La palabra del Señor dice que tenemos que amarnos unos a otros. Jesús dice que tenemos que amarnos unos a otros, porque el amar es mucho más allá, es algo más profundo, es un sentimiento más profundo, es un sentimiento de apego hacia una persona, con un propósito especial. Pero aquí, como les decía, Jonatán amaba a David de una manera, podríamos decir, tal vez como el Señor nos manda que nosotros nos amemos. El primer punto es proteger el propósito divino en David. El segundo punto era confirmar y afirmar el llamado de Dios. El tercer punto es reflejar el amor basado en pacto, no en conveniencia. Dice la Biblia en el 18:3, dice, hicieron un pacto de lealtad. Dice, y David lo honró años después. Y esto, hermanos, cuando nosotros amamos de verdad, nosotros representamos el amor leal como Cristo nos ama a nosotros. Porque Jesús, el Hijo de Dios, dice la palabra que murió por nosotros, nos amó antes de la fundación del mundo, nos predestinó antes de la fundación del mundo. Y por eso es que hoy podemos estar seguros de una salvación eterna. Pero aquí vemos cómo David y como Jonatán representaban el amor real, el verdadero amor de Cristo hacia nosotros. El otro punto es mostrar el carácter de una amistad piadosa. Lealtad, humildad, fidelidad y sacrificio son virtudes que Dios honra. Esta amistad formó a David espiritualmente y fue parte de su preparación para reinar. ¿Por qué? Porque David, como les vuelvo a repetir, era un hombre que amaba a Dios, y porque amaba a Dios también podía amar a Jonatán. Ahora, la amistad nace del alma. Como lo podíamos ver en 1 Samuel 18:1, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, dice, quedó ligada con el de David, y llamó a Jonatán como a sí mismo. Jonatán procuraba el bien de David. Y si David estaba bien, Jonatán estaba bien. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, debemos de comportarnos. Si un hermano está bien, entonces nosotros también vamos a estar bien. Dice la Biblia que tenemos que reír con los que ríen y tenemos que llorar con los que lloran. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, porque aparte de ser hermanos en Cristo, también somos amigos, porque estamos trabajando bajo un propósito específico, que es el predicar el mensaje de Dios. Como iglesia somos un cuerpo que pertenece al Señor. Entonces ese es el propósito por el cual yo traigo esa palabra, porque Dios quiere que nos amemos unos a otros. Dice la Biblia que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo. O sea, fue una conexión espiritual genuina, profunda. Dice que no nació de interés, sino de una unidad de espíritu. Ahora mi pregunta es, ¿nuestras amistades están unidas por propósito o por conveniencia? ¿Por qué están unidas nuestras amistades? Si tú conoces a una persona, ¿por qué tú te acercas a esa persona? ¿Es por un propósito o una conveniencia específicamente? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros recapacitemos, que nosotros debemos de acercarnos a una persona sin ninguna malicia. Tenemos que reflejar el amor de Cristo en todo momento. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo en todo momento, porque el apóstol Pablo decía, vosotros sois carta leída ante el mundo. A veces uno dice, Señor, hermano, yo no puedo predicar. Claro que usted puede predicar. ¿Cómo predica? Con su testimonio. Por eso el Señor quiere que nosotros reflejemos el amor de Cristo a todas las personas. Ahora, otro punto aquí es que la verdadera amistad está dispuesta a ceder, como lo podemos ver en 1 Samuel 18:4, dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se le dio a David, y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. Prácticamente él se despojó, él reconocía el propósito, el llamado que Dios tenía sobre David. Él sabía que David tenía un llamado
que él iba a ser el rey, el primer rey de Israel. Y David y Jonatán sabía el propósito de Dios, sabía cuál era el llamado de David, y por eso él viene y se despoja completamente de todo lo que él traía. Esto podemos entender que Jonatán renunció a sus derechos humanos como heredero al trono, reconoció lo que Dios había puesto en David y no lo resistió. Ahora, el verdadero amor, amigos míos, no compite, sino que honra lo que Dios hace en ti. El verdadero amigo se va a alegrar en tus logros, no va a tener envidia, sino que se va a alegrar y va a decir: gracias, Señor, porque mi amigo salió adelante, gracias, Señor, porque mi amiga salió adelante, porque tú estás haciendo algo grande en su vida. Y eso es nuestro objetivo como cristianos: orar y bendecir la vida de los demás. Otro punto muy importante aquí es que la amistad protege y defiende, como lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 19, del 1 al 3, dice: y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, dice, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y Dios avisó a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo, dice, saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. O sea, Jonatán en todo momento procuró el bienestar de David, y esa es la verdadera amistad. Porque Jonatán, hermano, dice la Biblia que arriesgó hasta su propia vida para advertirle a David. Sabía que Saúl, su padre, ya no tenía el Espíritu Santo de Dios. Sabía que Saúl, su padre, quería eliminar prácticamente a David, pero él, hermano, arriesgó su propia vida para advertirle a David. Imagínense que se enfrentó a su propio padre por amor a su amigo. Ahora mi pregunta es: ¿defendemos a nuestros amigos aunque este tenga un costo personal? Eso me marcó, porque realmente digo yo, este muchacho David, Jonatán, arriesgó su propio, podríamos decir, su propia vida, porque la Biblia, la palabra del Señor dice que no hay mejor amigo que el que da la vida por el otro, dice la palabra. Así como Cristo dio la vida por nosotros. Entonces nosotros, en pocas palabras, tenemos que amar sin haber un interés de por medio, amar de corazón. Y Jonatán dice en el 19:4, Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo, dice la palabra. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación, dice, a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. La verdadera amistad intercede, está orando por tu bienestar, está clamando al Señor, podríamos decir 24/7. Está orando, está pidiéndole al Señor. ¿Sabes cómo tú puedes demostrar a una persona que le amas? Orando y pidiéndole a Dios. Es la mejor manera que nosotros podemos demostrar, acercándole a los caminos de Dios. Esa es la mejor manera de demostrar cuánto tú amas a una persona. Poderle enseñar algo que es para eternidad, algo que es para su propio beneficio también de ella. Así que les dejo esta pequeña reflexión que el Señor me regalaba. Y el propósito es que nos convirtamos como un Jonatán. Nos convirtamos como un amigo fiel. Así como Cristo ama a la iglesia, también nosotros debemos llamar también a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros hermanos en la fe. Y acercarnos a nuestros amigos y predicarles con nuestro testimonio de quién es verdaderamente Cristo. Dios te bendiga. Suscríbete a nuestro canal en YouTube por Blogs de Fe.